Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 36 minutos, 9 con 36 horas de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando esta mañana del día de hoy aquí en este espacio de Punto 9. Para este día de hoy ya, día 13 de agosto, estamos avanzando en esta semana y bueno, pues tuvimos hoy las clásicas de los jueves. Peticiones de ayuda por desempleo allá en los Estados Unidos. También tuvimos ventas minoristas en Estados Unidos y datos inflacionarios en esta mañana. Le voy a comentar estas que fueron todas ellas noticias secundarias, porque la atención sigue, digamos, dividida mayormente entre los dos puntos principales que han estado siendo noticia esta semana. Por un lado, el tema del rescate de Grecia, cómo sigue avanzando. Parece que hay cada vez más voces hablando de, a pesar de que Grecia estaría aprobando en sus parlamentos las últimas medidas que se le han exigido para rescatarle, tendríamos de todos modos ciertas voces al interior de Europa diciendo, ¿saben qué? Espérense tantito, todavía es el momento de pensarnos el rescate de Grecia para tenerlo en mejores condiciones. Lo que convendría es en el corto plazo darle un financiamiento puente, porque lo que sí es cierto es que todos deseamos evitar que haya un impago por parte de Grecia para el Banco Central Europeo, ese que se tiene que hacer el próximo 20 de agosto. El día de hoy, el ministro de Finanzas de Finlandia estaría sumándose a esas voces que desde Alemania ayer reportaba el Bild Zeitung, diciendo que a lo mejor no tendrían listo los legisladores alemanes la idea de un siguiente rescate para Grecia, al menos en las condiciones con las que actualmente se está operando. Por lo pronto, esas son una de las cosas que llama mucho la atención. Grecia, por su lado, sí está haciendo su trabajo y estaría pasando ya al Parlamento precisamente las últimas reformas que le están exigiendo. Y por el otro lado, con Grecia, sorpresivamente, bueno, pues se muestra que en la economía de Grecia habría habido algo de crecimiento en la última medición que tienen precisamente allá para este país. Son parte de las cosas que vamos a estar hablando el día de hoy en este tema. La economía de Grecia creció en el segundo trimestre, señalan en esta mañana del día de hoy. Y también hablando del otro tema, ¿no?, que comparte, digamos, la estelaridad en cuanto a los sucesos, está el tema de China, ¿no?, que, bueno, pues sigue con la tendencia, el Banco de China que había impuesto y vuelve a fijar el tipo, pues más arriba de lo que originalmente lo teníamos. De alguna manera, con respecto al cierre del día de ayer, vuelve a impulsar el Banco del Pueblo de China, la banda central, y sin embargo, en esta ocasión, el precio ya no logra salirse de los rangos del día de ayer, lo cual implica que el ajuste, al menos lo más violento, el primer movimiento más violento de este ajuste, podría haberse ya terminado precisamente el día de ayer. Yo creo que todavía va a haber en los próximos días, inclusive, a lo mejor tal vez antes de que acabe esta semana, otra vez máximos más altos para el dólar yuan, pero por lo pronto el día de hoy no fue el caso, no salió de los máximos del día de ayer, queda como una insider. Y esto podría hablar de cierto condición, ¿no?, o cierta escenario inicial para poder tomarse algo mejor, algún descanso sobre esta especie de blast candle que podría estar dejando si el día de mañana cierra por donde están los máximos del movimiento alcista del dólar para esta semana hasta el momento. Un cierre el día de mañana a lo mejor por ahí de los 6.42 podría ser el escenario para esa especie de blast candle, que después podría ser retrocedida entonces más o menos
por ahí de los 6.29, a lo mejor 6.30, nivel más o menos por esos niveles, para después ya otra vez continuar con el movimiento alcista. Vamos a ver, si no se hace un retroceso tan amplio, inclusive podría pensarse que va a ser de piernas un poco más cortas este movimiento alcista en general que ha estado arrancando en su fase más puntual desde esta semana, en general desde noviembre del año pasado y en concreto pues desde abril de este año con más incidencia cuando falló en hacer mínimos en la zona de los 6.1291. Así que continúa todavía débil el dólar yuan. De hecho, con respecto al cierre del día de ayer, sí está haciendo precios un poquito más altos, 0.21%, equivalente a 37 pips. Pero, ojo, ya no logra superar los máximos del día de ayer el dólar yuan en esta mañana. Así que sobre todos estos temas vamos a estar hablando el día de hoy en este programa de Punto 9, donde arrancamos precisamente con lo que ha estado pasando con las bolsas el día de hoy. Fíjese usted que el Dow Jones abre esta jornada con un movimiento hacia la baja de 19.91 unidades, ya es muchísimo menos la pérdida inicial del 0.11% y de hecho en este momento le extiende al 0.21%. Tengo el Dow Jones cotizando en este instante en las 17.366 unidades. En Europa todo está en positivo, rebotando de las caídas fortísimas de los 2 días anteriores. El día de ayer solamente el DAX Industrial de Alemania, le decía yo al cierre de la emisión en vivo, estaba perdiendo más del 3%, lo mismo que el CAC 40 de Francia. Hoy rebotan hacia el alza 1.59% el CAC 40 de Francia y 1.22% el DAX Industrial de Alemania. De manera se trepa el DAX a las 11.057 unidades y el CAC 40 de Francia se vuelve a colocar por arriba muy ligeramente de las 5.000 unidades, 5.003.65 unidades en esta mañana del día de hoy. También se mantiene por lo menos estabilizando la caída. El FTSE 100 de Inglaterra trae una muy ligera ganancia del 0.13% en esta mañana, colocándose en las 6.579 unidades. En la sesión asiática también hubo buenas ganancias. El Nikkei 225 de Tokio recuperó 0.99%, sigue siendo meramente un rebote, pero bueno, recupera un 0.99% y que queda al cierre de esta jornada en las 20.595 unidades. El Standard & Poor's asiático estuvo también recuperándose 0.20% y termina en las 5.394 unidades. En lo que tiene que ver con los commodities, el petróleo, bueno, pues baja un poco conforme ha estado rebotando un poquitito el dólar, que rebotó desde la zona de los 96, donde terminaron los mínimos, cerca de 96, terminaron los mínimos en esta fase bajista que estuvo experimentando y ahora ha estado respirando hacia los 96,59, inclusive en máximos intradiarios ha sido un poquito más alto el movimiento, lo que le representa el dólar index, una ganancia a este momento del 0.31%, todavía no es una ganancia extraordinaria como sí lo fueron las caídas de los 2 días anteriores, sobre todo la del día de ayer, pero de alguna manera es un respiro interesante, ¿no? Entonces, de esta manera tiene su respiro más fuerte, digamos, desde que comenzó el decline, justamente desde los máximos de los 98.34, con este ralicillo que se ha dado hacia los 96.60. Tengo el dólar index en esta mañana y reaccionando a esa revaloración del dólar tenemos al West Texas Intermediate bajando 1.04%, el barril de crudo se regresa a los 42,85. El Brent del Mar del Norte también pierde, aunque en menos medida, 0.46%. El barril queda en los 49,43 en este momento. El oro y la plata también con movimientos hacia la baja, continuando su depreciación, 0.72% para el oro. Es una caída de 7.95 centavos. La onza de oro a la vista está en 1.116,24 en esta mañana. La plata también se deprecia 0.87%, equivalente a 13 centavitos y medio, y con esto la onza de plata a la vista queda en 15,40.
En las monedas de América Latina, el peso mexicano, bueno, pues siente la presión de este rebote del dólar. Se estaba sintiendo la presión por el temor, por el refugio en los 2 días anteriores. Hoy vuelve a sentir presión, pero precisamente acompañado por el movimiento alcista del dólar. Hoy pierde 0.55% con respecto al cierre del día de ayer y se coloca en 16,33 el cruce del dólar con el peso mexicano. El peso colombiano pierde 0.70%, con esto ya trae una devaluación del 23.4% para lo que va del año y se cotiza en 2.950.60 pesos colombianos por dólar. El peso chileno está depreciándose también esta mañana poco menos de un cuarto de punto, 0.21%. El cruce sube a los 684,84. Apenas sin cambio reportan el peso argentino en 9.2310 en esta mañana. Sería un desliz del 0.04%. Y el sol peruano lo reportan con una caída del 0.31% en esta mañana. El cruce sube a los 3.2140. Sin cambios el peso boliviano en 6.83. Y el dólar yuan, bueno, pues ya le había dicho el día de hoy, una depreciación el yuan de 137 pips, equivalente al 0.21%. No siguen siendo movimientos, digamos, para lo que normalmente habíamos estado observando moverse al yuan, amplitos. Estamos hablando de una cotización en este momento del 6.3982 lo tengo al dólar yuan en este momento en mi pantalla. Vámonos a un corte comercial, 9 de la mañana con 48 minutos. De regreso vamos a estar platicándole sobre un documento europeo que muestra preocupación por la deuda pública de Grecia. Además, también en el tema de las publicaciones europeas, el Banco Central Europeo consideró en julio, en su reunión de julio, a China y a la subida de tipos de interés en Estados Unidos como los principales riesgos en el escenario, y los ingresos presupuestales de Grecia, es decir, aquellos del gobierno central, están 40% por debajo del objetivo en el mes de julio, mayormente debido al parón económico que ocasionó el corralito, y la economía de Grecia creció de todos modos en el segundo trimestre, reportan el día de hoy. Todo esto y más en el próximo bloque de Punto 9, que ya regresa. No se vaya. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Conoce al carry trade? ¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo? Descubra cómo puede hacer que el carry trade refuerce su estrategia de operación con el curso de carry trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana, 9 de la mañana con 49 minutos. Y bueno, pues una nueva valoración señala que hay una gran incertidumbre en torno a la sostenibilidad de la deuda pública en Grecia y que recurrirán a medidas que mitiguen esta situación, un paso que muchos países de la eurozona se han mostrado reacios a dar. La valoración aparece en un documento de 3 páginas y que ha preparado las instituciones europeas que han estado negociando el nuevo programa de rescate, es decir, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo de Rescate de la Eurozona. El texto no menciona las opiniones del Fondo Monetario Internacional, lo que indican que nuevamente había diferencias entre este organismo con sede en Washington y los socios europeos. Las 4 instituciones habrían llegado esta semana a un acuerdo con el gobierno de Grecia sobre un nuevo programa de rescate que incluyera fuertes recortes de los gastos y estrictas reformas. Incluso, si Grecia llegara a aplicar totalmente el programa de rescate y lograra recaudar 13.900 millones con privatizaciones de activos estatales, aún así se espera que su deuda pública sea del 159.6% del Producto
Bruto en el 2022, según señala este documento. Y bueno, pues no sería de sorprender a nadie que ese sería el punto que hace que, por un lado, el Fondo Monetario Internacional insista en una reestructuración masiva de la deuda de Grecia, y por el otro lado, pues que no haya un acuerdo con los socios europeos que dicen es ilegal para los estándares de la Unión Europea una renegociación de la deuda a ese nivel. El nivel de deuda para 2022 es muy importante porque los ministros de finanzas de la eurozona habrían prometido anteriormente que la deuda griega debería de estar para entonces por debajo del 110% del Producto Interno Bruto, para que el Fondo Monetario Internacional siguiera participando en los intentos por evitar que el país se declare en suspensión de pagos, salga del euro. Si Grecia solo aplica parcialmente el programa de su deuda, bueno, todavía está peor, ¿no? La deuda está en el 173.7% del Producto Interno Bruto, señala este documento, pero si el país lograra un crecimiento y unas privatizaciones mayores a las esperadas, su deuda podría bajar al 148.2%. No, y sabe además que si Santa Claus existiera, Grecia podría haber pagado su deuda para el 2022. O sea, honestamente, en el escenario que se está marcando para Grecia, el hecho de que supercrezca y tenga una recaudación muchísimo mayor a lo, digamos que los números alcanzan a dar, es meramente fantasía. Pero en fin, el documento no señala qué sucedería con la deuda de Grecia si su gobierno no lograra aplicar de plano el rescate, un escenario que el Fondo Internacional inclusive considera más probable en la versión anterior del análisis de sostenibilidad que le habría hecho a la deuda griega. Este era un análisis que el Fondo Monetario habría hecho antes de que se pusieran los controles de capitales a finales de junio. Debido al deterioro de la economía helena, que las instituciones esperan se contraiga un 2.3% este año y un 1.3% el próximo, actualmente hay gran incertidumbre sobre si el país puede devolver lo que debe, dice este documento. Para ayudar a garantizar la sostenibilidad de la deuda, el documento sugiere que los gobiernos de la eurozona deberían de volver a acordar transferir a Atenas los beneficios de los bancos centrales obtenidos de sus carteras de deuda pública. Además, tendrán que dar a Grecia más tiempo para devolver los créditos de rescate y los intereses que generen, según el documento. De este modo, los países podrían evitar una reducción del valor nominal de la deuda, lo que evitaría, según el Fondo Monetario Internacional, en su opinión, la llamada quita que los europeos señalan es ilegal. Y hablando de Europa, el Banco Central Europeo, en la reunión de mediados de julio, sus miembros, dicen las actas, calificaron las incertidumbres en torno a la economía de China y al potencial efecto dominó de una subida de tipos de interés en Estados Unidos como los riesgos más importantes para la economía europea. Esto, le digo, se destila de las actas de la reunión de mediados de julio, donde indicaron que, pues, ya habían identificado los riesgos mundiales semanas antes de que la devaluación de la moneda de China sacudiera a los mercados. Las actas de la reunión publicadas este jueves mostraron también que los integrantes del Banco Central confiaban en que la economía de la eurozona podría soportar la crisis de deuda de Grecia, que había mostrado ya algunos indicios de estar amainando cuando los funcionarios se reunieron el 15 y 16 de julio. Con todo, los miembros del Banco Central Europeo advirtieron que la economía del bloque iba muy por detrás de la de Estados Unidos y dijeron que hacen falta reformas estructurales para aumentar el crecimiento de largo plazo. Mientras que Estados Unidos ha registrado un repunte significativo de la actividad, la producción de la eurozona ha seguido de cerca estos niveles que tenía en 2008, dice el Banco Central Europeo. No había motivos para la complacencia, sobre todo porque se mantienen los riesgos y las vulnerabilidades, en particular las relacionadas con los factores geopolíticos, las negociaciones, por ejemplo, con el programa de Grecia y las perspectivas de crecimiento de los mercados emergentes, como es el caso de China, señalan las actas de la reunión del Banco Central Europeo. Y bueno, pues que esta postura de mantener las tasas de interés o la política monetaria sin cambios, lo mismo que el programa de compra de activos de 60,000 millones de euros mensuales, piensan que es una
postura adecuada ante el panorama económico y de inflación que existe. La situación actual ha seguido siendo complicada y está siendo sujeta a riesgos bajistas, es decir, a probabilidades de un decline más que de un repunte, señaló el Banco Central Europeo en las actas. Por esto, la confirmación de una senda monetaria estable debía de completarse con la comunicación de la voluntad del Consejo de Gobierno de agregar más medidas si fuera necesario. Y continuando con más información, en Grecia, le decía yo, los ingresos presupuestales, les llaman, de Grecia, fueron 40% inferiores al objetivo en julio, cuando el gobierno introdujo los controles de capital para evitar el hundimiento del sistema bancario. Los ingresos presupuestales griegos en los 7 primeros meses del año alcanzaron 26.700 millones de euros, algo así como unos casi 30,000 millones de dólares, frente al objetivo de 30.800 millones de euros que tenía marcado, ¿no? En su plan Grecia. La imposición de controles de capital en junio provocó un parón de la economía griega, ya que muchos consumidores, hogares y empresas pues aplazaron pagos para poder tener acceso a liquidez debido a los límites establecidos de retiro de dinero de los bancos. El déficit público total en los 7 primeros meses fue de 1.020 millones frente a la estimación de 1.370 millones. El presupuesto estatal solo tiene en cuenta las operaciones del gobierno central de Grecia y no incluye cuentas generales del gobierno que pues deberían de completarse con las administraciones locales, parte del gasto militar y del gasto de bienestar social. Así que, digamos, el mero centro del presupuesto que tiene para disponer Grecia, de todos modos no le alcanzó la recaudación a lo que tenían planeado, y esto obviamente complica más sus déficits y obliga a recortes de gasto mucho más dramáticos, lo que podría seguir frenando la economía. Además de que todavía, pues el corralito en Grecia, pues aunque se ha relajado un poquitito, sigue estando en marcha. Así que bueno, pues así las cosas. De todos modos, la economía de Grecia creció en el segundo trimestre del año, de acuerdo con los datos de la Oficina Oficial de Estadísticas de este país, publicada este jueves. Habría que tomar este dato con un grano de sal, pero bueno, las cifras del Producto Interno Bruto de Grecia, ajustada a efectos de calendario, mostraron un crecimiento del 0.8% respecto al trimestre anterior, cuando el crecimiento económico fue revisado a cero por las autoridades de estadísticas helenas, el Elstat. En términos interanuales, el Producto Interno Bruto griego subió 1.4% en el segundo trimestre, señalaba el Elstat. Esto obviamente es antes de el corralito. Grecia y sus acreedores internacionales esperan que la economía se contraiga 2.3% este año, después de salir de una recesión de 6 años en 2014. Fíjese usted nada más lo que le duró a Grecia, pues ya no digamos el crecimiento, ¿no?, sino simplemente el no estar en contracción desde la recesión que tuvo de 6 años en 2014, cuando creció un 0.8%, y bueno, pues otra vez esperan que en 2015 vuelva a entrar en caída del 2.3%. Y opiniones sobre el tema de las devaluaciones de China. La depreciación del yuan en un 10% podría restarle 149.100 millones de yenes, o equivalente al 0.03% anualizado del Producto Interno Bruto a Japón, como resultado de la caída de los turistas chinos al archipiélago, decía el economista en jefe de la SMBC, el señor Junichi Makino. Si el Banco Central de China hace que el yuan descienda un 10%, la cifra de turistas que visitan Japón podría reducirse un 4%, lo que tendría como resultado una caída del 10% del gasto por turista en el país. La Organización Nacional del Turismo de Japón dice 462,000 chinos visitaron el país en junio, por encima de los 173,000 del año anterior. Bueno, ahí tiene usted otro de los detallitos que podría haber. La verdad es que es prácticamente nada, pero bueno, pues ahí tiene usted. Probablemente inclusive fuera compensado hacia el alza de buena medida, precisamente con el tema
del aumento de las exportaciones de China, que podrían provocar mayores compras de componentes que produce Japón, componentes de electrónicos principalmente. Oiga, los inventarios de empresas en Estados Unidos aumentaron 0.8%, dice la cabecera de nota. Esto es un aumento mayor al 0.4% que se estaba esperando. Déjeme ver si le tengo más información sobre este tema. El total de negocios... el total de inventarios de negocios, excluyendo el sector minorista de automóviles, aumentó 0.7%, mientras que los inventarios minoristas de automóviles estuvieron aumentando 1.4% en junio. Otros componentes minoristas también están aumentando. Esto es lo que dice el día de hoy este dato de inventarios de negocios allá en los Estados Unidos. Este jueves hubo datos allá en Estados Unidos de ventas minoristas, por cierto, y también hubo datos allá en Estados Unidos de peticiones de ayuda por desempleo. Con esto y más regreso para el tercer bloque de Punto 9. Regresamos enseguida, no se vaya. Punto 9. Lo hacemos juntos. Sigue el pulso de lo que sucede en los mercados. En Punto 9, con noticias y comentarios sobre lo más importante en macroeconomía y divisas, justo cuando abre la bolsa en Nueva York. Soy Sergio Rocha y te espero en Punto 9, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, hora del este, en vivo, por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Y seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Gracias por seguirnos acompañando. Y por cierto, el día de hoy volvemos a dar la bienvenida a nuestro amigo Mauricio Orsini, que decía, bueno, pues, ¿qué onda? ¿Mando cápsulas? ¿No mando cápsulas? ¿Estás de vacaciones o no? Pues sí, tardecito salen, pero ya van a estar saliendo después del programa de Punto 9 las cápsulas de Mauricio Orsini nuevamente. Y así estarán con este horario medio raro. Todavía lo que resta esta semana, que ya es poquito, y la próxima semana que todavía estaré aplicando plan vacacional, pero bueno, por lo pronto así las cosas el día de hoy. Y continuando con el tema que a usted sí le interesa, que es el tema de las noticias, bueno, pues mire usted, empiezo por decirle que los precios del crudo recuperaron algo de terreno este jueves gracias a la debilidad del dólar, a las optimistas previsiones también de demanda publicada este miércoles por la Agencia Internacional de Energía, que contrastó las caídas sufridas en esta semana en reacción a la devaluación del yuan chino. La confianza de los inversionistas mejoró al depreciarse el billete verde, que abarata el crudo para los compradores que pagan con otras divisas, aunque el impacto sería menor para los compradores chinos debido a la depreciación del yuan. Hay que recordar que China es el segundo consumidor de crudo más grande en el mundo, detrás de Estados Unidos, y esto podría estar inclusive cambiando rápidamente conforme Estados Unidos produce cada vez más crudo. Los inventarios de crudo de Estados Unidos el día de ayer descendieron 1.7 millones de barriles por debajo de las previsiones del mercado, dicen los datos publicados este miércoles por el Departamento de Energía. Los analistas estaban esperando un descenso del 1.9 millones de barriles para la semana anterior. Y el crudo también encuentra apoyo en el informe de la Agencia Internacional de Energía, que el miércoles habría dicho, le comenté, que la demanda de petróleo está aumentando a su mayor ritmo en 5 años, impulsada por el abaratamiento del barril de crudo. Continuando ya con los datos americanos, fíjese usted que los estadounidenses aumentaron el gasto de todo tipo de productos en julio, lo que dio a la economía del país un impulso muy necesario al comienzo de este segundo semestre. Las ventas minoristas se incrementaron en julio un 0.6% mensual según los datos publicados este jueves por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. En junio este dato estuvo plano, luego de aumentar enérgicamente. Si no se contabilizan las ventas de automóviles, las ventas minoristas subieron un 0.4%, lo que supone el tercer mes consecutivo de sólidos incrementos. El dato del séptimo mes del año coincidió con las previsiones de los economistas. En términos interanuales, las ventas minoristas aumentaron un 2.4%
para el mes de julio con respecto al año anterior. Y el número de personas que pidieron ayuda por desempleo por primera vez en Estados Unidos subió ligeramente la semana pasada, lo que indica que los despidos se han estabilizado y la economía está creando empleos. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron en 5,000 a un total desestacionalizado de 274,000 en la semana concluida el 8 de agosto, según los datos publicados este jueves. Los economistas estaban esperando a 270,000 nuevas peticiones de ayuda por desempleo. El nivel de las solicitudes de la semana del 1 de agosto se revisó a la baja en 1,000 a un total de 269,000. Y bueno, pues también seguimos todavía con este dato muy cercano a los niveles tan bajos como los que se habrían registrado en 1973, y el promedio móvil de 4 semanas de peticiones de ayuda por desempleo bajó la semana pasada en 1,750, un total de 266,250, lo que es así el nivel más bajo desde abril del 2000. Y en Europa, esta ocasión se dieron los datos de inflación para el mes de julio. La inflación alemana siguió siendo floja en julio, señal de que el programa de compra de bonos del Banco Central Europeo todavía no permea completamente a la mayor economía europea. La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania confirmó este jueves su estimación de inflación adelantada del 30 de julio, pero añadió que el descenso de precios de la energía continuó lastrando al índice de precios. El índice de precios al consumidor, calculado conforme a los estándares europeos, el armonizado, subió 0,3% en Alemania, mientras que en la tasa anualizada se mantuvo sin cambios en el 0,1%. Y los precios de consumo bajaron en Francia 0,4% mensual en julio, a causa de las rebajas y del retroceso de los costes de la energía, lo que situó a la inflación interanual en el 0,2%, informaba este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas. La inflación interanual habría sido del 0,3% en junio, cuando el retroceso de los precios había sido del 0,1%, señaló el INSEE. Y continuando también con más, en España, el índice de precios al consumidor registró en julio un descenso del 0,9% mensual y un aumento del 0,1% anualizado, en línea con el mes anterior, dicen los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas español. En la caída mensual influyeron la repercusión negativa del sector del vestido y el calzado, donde los precios llegaron a descender un 12,9%, recorrigiendo o volviendo al comportamiento habitual de la temporada de rebajas de verano. Por su parte, el armonizado no registró cambios en el séptimo mes del año en términos interanuales, la misma evolución que en junio. Sin embargo, descendió 1,5% en el comparativo mensual. Y pues ya para terminar el día de hoy, un artículo de Brian Blackstone hablando sobre el tema de China. Fíjese usted de lo que dice Brian Blackstone en esta mañana del Wall Street Journal. Al devaluar el yuan, China dejó claro que su incapacidad para revertir la desaceleración económica no es un problema confinado a sus fronteras, ahora ha pasado a ser un riesgo mundial. El gobierno no ha escatimado esfuerzos, recortó los tipos de interés 4 veces en los últimos 12 meses, aumentó la cantidad de dinero que los bancos pueden prestar e inyectó fondos al mercado bursátil. Todas estas medidas buscaron impulsar la demanda interna de la segunda economía más grande del mundo. Al devaluar el yuan, las autoridades desempolvaron una controvertida táctica para estimular el crecimiento, cuyas repercusiones serán mundiales. El Banco Popular de China se vio obligado a intervenir en los mercados este miércoles, después de que el yuan cayera un 2%, el límite diario fijado por las autoridades, y alcanzara 6,45 unidades por dólar, su menor nivel en 4 años, o en la gráfica el más alto, ¿no? En 4 años, informaron fuentes cercanas. La tarea del organismo era gestionar adecuadamente las expectativas para impedir que la divisa entrara en una caída libre. El desafío del Banco Central ahora es permitir que las fuerzas del mercado influyan sobre la cotización del yuan, evitando al mismo tiempo que los movimientos cambiarios perjudiquen a la economía, las relaciones comerciales y las prioridades políticas del gobierno. Los efectos de la devaluación son variados y mundiales. Un yuan más débil representaría un espaldarazo a las exportaciones de China, también complicaría la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos acerca de
cuándo comenzar a subir los tipos de interés. Los rivales comerciales de China, como Corea del Sur y Japón, notarán presión para seguir el ejemplo y dejar que sus monedas se deprecien. La devaluación asimismo eleva los riesgos de una mayor volatilidad en otras economías emergentes. En general, la decisión envía un mensaje a los inversionistas de que las autoridades económicas en China y otros países están teniendo problemas para encontrar las herramientas adecuadas con las cuales combatir el bajo crecimiento de sus propias economías. Esto refuerza el relato procedente de la reacción del pánico del mes pasado ante la caída del mercado bursátil, de que los funcionarios de China saben cómo su economía se está desacelerando más rápido que lo que los mercados habían descontado, señalaba Adam Posen, presidente del Instituto Peterson de Economía Internacional. El yuan, añade el señor Posen, podría caer mucho más. El gobierno de China presentó la medida como un paso modesto en la dirección a una moneda más sensible a las fuerzas del mercado, algo que Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y otros actores llevan mucho tiempo pidiendo. Antes de la devaluación del 2% frente al dólar anunciada el martes, China había apuntalado la divisa. En el año anterior a esta decisión, el yuan se había apreciado 1.4% frente a una amplia cesta de monedas, lo cual ejercía presión sobre el sector exportador. Todos los esfuerzos para hacer que la economía se oriente hacia el libre mercado introducen más riesgo en el sistema financiero, señalaba Su Xiaoping, economista de la UOB Kay Hian Holdings, un banco de inversión de Singapur. Agrega, pero cada vez que empieza a intervenir pone en juego su credibilidad. Posen asevera que todo impacto mundial de la devaluación no se va a conocer hasta que en los próximos días las autoridades de China muestren si están dispuestas a permitir una mayor depreciación de la moneda. De ocurrir, esto representaría un nuevo desafío para la Reserva Federal. El fortalecimiento del dólar ha puesto presión a la baja sobre los precios de las importaciones y a la inflación en Estados Unidos. Varios funcionarios de la Fed han indicado que no quieren subir los tipos de corto plazo, que permanecen cerca de cero desde hace varios años, hasta estar razonablemente seguros de que la inflación se elevará hacia la meta del 2%. Una mayor presión alcista sobre el dólar dificultaría lograr tal objetivo. Algunos funcionarios de la Reserva Federal inclusive habrían señalado que están dispuestos a elevar los tipos por primera vez desde el 2006 en su reunión de política monetaria del próximo 16 y 17 de septiembre. Pero bueno, pues la devaluación del yuan podría no ser suficiente para persuadirles de esperar más tiempo, opinan algunos, aunque un mayor debilitamiento de la moneda china o signos como la reciente caída de las rentabilidades de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los magros aumentos de los salarios americanos podrían combinarse para retrasar este aumento. La devaluación del yuan es desinflacionaria, puesto que todas las importaciones procedentes de China se abaratan para los Estados Unidos, afirma Ren Siwei, director general y gestor de cartera de la Penn Mutual Asset Management. Ahora hay incluso menos razones para subir los tipos en septiembre, opina este personaje. En los últimos años, los bancos centrales han respetado un acuerdo de caballeros. No se quejan cuando otras monedas se deprecian, siempre y cuando el descenso no sea una decisión intencionada para mejorar la competitividad de su país en el comercio mundial. El bajo crecimiento ha sido un problema de muchos mercados emergentes, aparte del de China. Los economistas del Banco de Inversión de la JP Morgan estiman que la demanda interna de las economías emergentes que provienen del consumo y la inversión en el país, en contraste con el comercio internacional, creció menos del 2% en el primer semestre, la mitad del ritmo del año anterior, y menos que en las economías desarrolladas. En otras circunstancias, un crecimiento lento podría exigir rebajar los tipos de interés y devaluar la moneda, pero los bancos centrales están tan preocupados por no desatar fugas de capital que no han optado por este tipo de medidas. Por ejemplo, el caso de México, la inflación está por debajo de la meta del 3% fijada por el Banco Central. La entidad redujo aún así este miércoles su previsión de crecimiento para este año entre el 2 y el 3%, entre el 2 y 3% al 1.7% a
2.5, a pesar de una baja inflación y de una expansión moderada. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo en una entrevista la semana pasada que estaba dispuesto a elevar los tipos de interés para mantener estables los mercados y la moneda. No nos hemos preparado, decía él, nos hemos preparado para ajustar más o menos los tipos de interés cuando Estados Unidos lo empiece a hacer. Y bueno, pues el impacto se hará sentir, el de las devaluaciones de China, en el resto de la región, según un análisis de coyuntura elaborado por el área de investigación de mercados emergentes de América Latina de JP Morgan. Las dos naciones que encabezan el ranking de riesgo mundial por exposición a la devaluación del yuan serían Chile y Perú, seguidos en quinto lugar por Brasil y en séptimo por Colombia. El tipo de cambio es un problema que ha afligido a los europeos durante años. El Banco Central Europeo empezó a advertir en el segundo trimestre del 2014 que la fortaleza del euro podría debilitar la inflación, una situación que normalmente provocaría una relajación de la política monetaria. Posteriores medidas de estímulo del Banco Central Europeo, como la compra de bonos de $1 billón anunciada en enero de este año, produjeron una devaluación de más del 20% en el euro entre agosto del 2014 y marzo del 2015, lo que es el punto más bajo. Las políticas del Banco Central Europeo han repercutido en toda Europa y el Banco Nacional de Suiza abandonó en enero, si usted recuerda, el techo que había impuesto al alza del valor de su moneda frente al euro, o el piso para el gráfico del eurofranco, el piso del 1.20. Desde entonces ha intervenido eventualmente para impedir que el franco suizo se fortalezca demasiado y daña así las exportaciones suizas. Si la devaluación del yuan se profundiza, la presión podría volverse particularmente intensa en aquellos países que exportan a China o compiten con ella en otros mercados. Muchos países asiáticos han recortado los tipos de interés este año y podrían verse obligados a hacer reducciones adicionales en los próximos meses. Ha surgido un nuevo tema, la debilidad de las monedas asiáticas, decía Wai-Ho Leong, economista de Barclays en Asia. La presión hacia una mayor flexibilización monetaria podría ser intensa, por ejemplo, en Corea del Sur, que compite con China en los mercados de teléfonos móviles baratos. El crecimiento de Corea del Sur ha sido decepcionante este año y el gobierno ha recurrido a los recortes de tipo y a la debilidad del won para estimular la economía. Esto no ha dado sus frutos. Las exportaciones aún así han caído 3.3% en el comparativo interanual de julio, marcando así el séptimo mes consecutivo de descensos. Un yuan más débil no es un tema simple, sino complejo, que puede tener ramificaciones simultáneamente contradictorias sobre Corea. Vamos a estar atentos, señalaba un funcionario del Banco de Corea del Sur, advirtiendo que un debilitamiento excesivo del won también podría desembocar en una fuga de capitales. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. Y ya para terminar nada más, muy rápidamente, seguramente usted vio en los noticieros de anoche que hubo una explosión de un almacén de químicos allá en China. Y bueno, pues esto podría afectar a los fabricantes internacionales de automóviles, que podrían tener pérdidas derivadas de estas explosiones producidas este miércoles en un almacén en la ciudad de Tianjin, al noreste de China, en las que murieron al menos 44 personas y 500 resultaron heridas. El grupo francés Renault anunció este jueves en un comunicado que cerca de 1.500 de sus coches importados se destruyeron en estas explosiones. El almacén de la compañía resultó gravemente dañado por el incidente. También Hyundai calcula que cerca de 4.000 vehículos importados, incluyendo coches de modelos Hyundai y Kia, quedaron dañados por estas explosiones. Dice, debido al limitado acceso al puerto, no podemos confirmar actualmente el alcance de las posibles pérdidas de vehículos, señaló la compañía. Volkswagen, Fiat, Chrysler, también son aquellos que han estado informando de valoración de pérdidas que podrían haber sufrido por estas explosiones. El puerto de Tianjin es un importante destino de automóviles importados allá en China. Bueno, pues así con esto terminamos el día de hoy. 10 de la mañana con 19 minutos. Gracias por la paciencia. Yo sé que me extendí, pero traía ganas de comentarle este artículo de Brian Blackstone para darle un poquito más de visión sobre las devaluaciones allá en China y los impactos que podremos tener que estar observando
en las próximas semanas. Con esto me despido, gracias, nos vemos el día de mañana. Recuerde, estamos aquí en vivo desde la apertura de los mercados en Nueva York a las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, y mayormente lo estoy acompañando hasta el mediodía americano en esta semana y cacho que todavía me queda de pseudo vacaciones. Nos vemos mañana, el último en salir. Por favor, que apague la luz. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó. Estás escuchando Radio Forex Hispana.